Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Yo soy Danae Jiménez Y yo soy Jessica Lecaros. y hoy hablaremos de un tema fundamental en la vida escolar, que se llama el clima del aula. Así es, Danae. Quizás no siempre lo notamos, pero el clima de aula influye profundamente en cómo aprendemos, en cómo nos sentimos y cómo convivimos en la escuela, que es el lugar donde más pasamos tiempo durante el día. Claramente, Jessica. Y cuando hablamos de clima en el aula, no nos referimos al clima del tiempo, obviamente. Por supuesto, sino a ese ambiente emocional y social que se respira dentro de la sala de clases. Danae, mira, la pregunta es, ¿qué es el clima del aula? Mira, el Ministerio de Educación nos los define como la percepción de estudiantes, docentes y apoderados sobre un entorno seguro, inclusivo y organizado. Claramente, esta percepción impacta directamente en la conducta de nuestros estudiantes, la motivación y el rendimiento académico. Un buen clima en el aula puede impulsar el aprendizaje, como también puede frenarlo un clima negativo, y esto hacer que se cese por completo. Además, el clima de aula no es algo neutro, siempre tiene un efecto, ya sea positivo o negativo, en lo que ocurre dentro de nuestras aulas de clase. Claramente, y se construye con cada interacción, la forma en cómo nos comunicamos, las metodologías que usamos en clase, cómo resolvemos los conflictos, incluso en cómo está distribuido el espacio en nuestra sala. O sea, Danae, que resume, el clima de aula es el terreno donde florecen o se estancan nuestros estudiantes en el aprendizaje y la convivencia que tienen ellos mismos. Claramente, Jessica. ¿Sabías que existen dos términos generales para el clima? Está el positivo y el negativo. También se suele hablar del clima tóxico, y este es cuando se vuelve demasiado perjudicial. Un clima negativo se siente pesado, hay críticas constantes, poca motivación, falta de reconocimiento y muchas veces desconfianza entre los mismos miembros del aula, ya sea de estudiantes o de docentes. Claramente, y esto afecta a la participación, a las emociones de nuestros estudiantes y docentes, a la autoestima e incluso al rendimiento escolar de nuestros estudiantes. Danae, ¿me podrías leer una cita que es de Milichis y Arón en el año 2000? Claramente, Jessica, estás en lo cierto. Es de Milichis y Arón en el año 2000, la cual dice: los climas escolares negativos o tóxicos se caracterizan por la percepción de injusticia, la ausencia de reconocimiento, la obstaculización de la creatividad, la predominación de la crítica y la sobrefocalización en los errores del estudiantado. En los climas también es posible apreciar una sensación de no pertenencia, rigidez de las normas, autoritarismo frente a los conflictos o evitación de estos mismos, así como el desconocimiento y arbitrariedad de sus consecuencias y transgresión. Jessica, ¿me podrías dar un ejemplo de un clima negativo? Sí, Danae, mira, vamos a ponernos en un contexto, en una sala de clase donde está haciendo clase un profesor de matemática y le hace una pregunta a una estudiante. La estudiante contesta mal y el profesor le corrige de una forma brusca frente a todos los estudiantes. Esto hace que ningún estudiante más quiera levantar la mano durante la clase y esto instala el miedo a participar de los estudiantes. ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo de clima negativo! Por otro lado, también, Danae, existe el clima positivo, que se nota cuando hay respeto, empatía, alegría y un sentido de pertenencia de parte de los estudiantes y de los docentes, porque los estudiantes se sienten escuchados y los docentes acompañados. Este tipo de clima promueve la participación activa, la confianza entre los estudiantes y el docente, incluso entre pares, y un aprendizaje más profundo y significativo. También mejora la convivencia, porque cuando nos sentimos bien en un espacio queremos estar ahí, aprender, compartir y crecer. Danae, ¿me podrías leer una cita de Milichis y Arón en el año 2000? Claramente, esta cita habla del clima positivo en el aula. Se caracteriza por las relaciones afectuosas de respeto mutuo, apoyo emocional y aceptación, donde los estudiantes se sienten
seguros, valorados, y esto fortalece la participación activa y el aprendizaje. Jessica, ¿me podrías entregar un ejemplo de clima en el aula positivo? Claro, Danae. Mira, en una clase de lenguaje, la profesora comienza a tener un diálogo con los estudiantes y los estudiantes se sienten cómodos porque pueden participar, opinar, sin miedo a equivocarse. Cuando algún estudiante comete un error, la profesora toma esto como un proceso de oportunidad para aprender y sus compañeros apoyan ese error. Oh, genial. Ese ejemplo es lo más bueno que me has dado. Crear un buen clima en el aula no es tarea de una sola persona, es un trabajo colectivo, es una responsabilidad compartida entre docentes, estudiantes, apoderados e incluso los equipos directivos. Sí, Danae, tienes mucha razón. ¿Sabías que pequeñas acciones pueden marcar grandes diferencias? Saludarnos, escucharnos, reconocer el esfuerzo del otro, resolver conflictos con mucho respeto, marca una gran diferencia. Exactamente. Así que si tú, que nos estás viendo, eres parte de una comunidad educativa, haz tu parte. Porque un buen clima educativo no solo mejora el aprendizaje, sino es capaz de transformar vidas. Gracias por escucharnos. Esto fue Clima de Aula, un episodio más para nuestro podcast educativo. Hasta la Somos próxima. Danae Jiménez y Jessica Lecaros. Hasta la próxima.